Mercedes González Rojo, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué tal? Bien. Bienvenida a Muchos Libros Después. Bien hallada. Te voy a contar una cosa y me dices qué es lo que sientes, ¿vale? Sí. No sé si a ti te recuerda algo. Porque me han contado que dice la leyenda del gato Maragato que los días impares vamos juntos a jugar. Bueno, has mezclado muy bien los tres títulos de mis libros, la verdad es que mira. Sí, ¿verdad? Qué mala eres. Eres escritora. Sí, soy escritora. Entre muchas otras bueno, cosas. Sí, sobre todo ahora mismo es a lo que me dedico junto pues a la instigación cultural, que yo le llamo. Bien suena esto. Nosotros también somos un poco instigadores. Sí, sí, es que bueno, eso de a veces te dicen gestor cultural, no, porque es ir un pasito más allá, es instigar a eso, a disfrutar, a participar de todos los actos culturales, de todas las posibilidades que la cultura da a las personas, que son muchas. Vamos a hablar de ese trocito de cultura que son los libros. Bueno, pues al menos casi empezamos por el que no y así ya nos quitamos el compromiso de en medio. ¿Cuál es? Pues mira, el que no, y ya digo que es muy relativo, porque yo lo leí en su momento y me gustó. Ahora es verdad que ahora mismo no lo volvería a leer, ¿no? Son cuentos infantiles políticamente correctos de James Field Gardner. ¿Y por qué no lo recomiendo? Entre comillas, digo, no lo recomiendo lo mismo que no recomendaría los cuentos Disney, por ejemplo, aunque este va en otra línea totalmente. Es decir, creo que se están perdiendo, se está alejando de nuestra lectura, de nuestro punto de visión lectora, los cuentos tradicionales, y hay que recuperarlos. Los cuentos tradicionales, no solamente españoles, sino los auténticos, los que están escritos por Andersen, por Green, que vienen a recoger todo lo que es toda la trayectoria tradicional de cultura popular, de cultura oral de todos los países, y que si vas a leerlos en unos y otros lados, en unas y otras versiones, te das cuenta de que al final todas las culturas coinciden más o menos en lo mismo. Varían pues con esos aspectos culturales propios de cada una de ellas, pero en el fondo siempre está lo mismo, que son los temas importantes, los temas vitales del ser humano, ¿no? Con la llegada yo siempre he dicho que Disney hizo mucho daño a este tipo de cuentos, porque los edulcoró, le dio una visión muy machista de los mismos, y entonces yo creo que es a partir de ahí cuando empezaron a salir cosas como esta, ¿no? Como los cuentos infantiles políticamente correctos, en los que parece que no se puede hablar de la muerte, no se puede hablar de determinados aspectos que forman parte natural de nuestra vida y que tienen que estar ahí, y que los cuentos servían precisamente para esa preparación a la vida. Como ahora mismo no está bien visto que haya sangre, pues quitamos todos aquellos cuentos o transformamos todos aquellos cuentos en los que aparece una muerte. Pero es que la muerte existe en la realidad, y los cuentos tenían esa finalidad, que era de alguna manera acercarse a ella como una forma natural de ser y de estar en la vida, ¿no? Fíjate que, muy a cuento con lo que me estás diciendo, yo hace poco leí a Ana María Matute su libro llamado El verdadero final de la Bella Durmiente, y te cuenta cuál es el verdadero final de la Bella Durmiente, que no se queda en el beso del príncipe y de la princesa. Muy recomendable también. Una cosa, porque has empezado diciéndome de este libro, Cuentos infantiles políticamente correctos, que sí que te gustó el libro. El libro en su momento me gustó. En su momento me gustó, pero... ¿Y por qué no lo volverías a leer? No, a ver, no lo volvería a leer, o no recomendaría que se leyese sin haberse revisado los cuentos tradicionales, pero desde una visión real, ¿no? Es decir, no desde esa mentalidad que ahora parece que nos ataca, decir fuera todo lo que tiene que ver con muerte, fuera todo lo que tiene que ver con sangre, fuera todo lo que tiene que ver con aquellas situaciones en las que parece que domina la mujer, que domina el hombre, y que si tú haces una lectura profunda de los cuentos tradicionales no siempre es verdad. La moraleja, Mercedes, es la siguiente: cuidado
quedó con los finales y fueron felices y comieron perdices. Que no hay en la vida, ¿no? O puede que no sean siempre reales. Bueno, pues vamos a continuar por otro. Vale. Tenemos dos que sí. Sí. ¿Por cuál seguimos? Pues no sé, por cambiar un poco de tesitura, y ya que estábamos hablando un poco a lo mejor de cuentos infantiles y no tan infantiles, yo creo que nos podemos ir a Wisława Szymborska y a su correo literario. Correo literario. Correo literario. Wisława Szymborska es, bueno, pues es una poeta polaca muy interesante que yo recomiendo. Es sobre todo poeta, aunque tiene también otro tipo de obras que se han ido publicando en España poco a poco, ¿no? Pero yo no he elegido ningún libro de poesía. Llegó a mí después de eso, de las lecturas poéticas, de lecturas de prosas, de pequeñas prosas que ella ha ido sacando. O sea que ella ya la seguías. Sí, yo la seguía, llevo ya leyéndola varios años y bueno, pues este libro llegó por casualidad a mis manos a través de mi compañero de vida y de lecturas, que me lo recomendó. Bueno, fue él el que lo consiguió y fue él el que me lo pasó, ¿no? Y en un mundo, bueno, pues en el que ahora mismo hay mucha gente que escribe, pero que a veces no reflexiona sobre lo que escribe, en la que hay mucha prisa por publicar y demás, pues me llamó la atención este libro, porque este libro recoge una serie de contestaciones que ella hacía desde la editorial de una revista literaria, Vida Literaria, en la que ella escribía o contestaba a aquellas personas que pretendían llegar a ser escritores, ¿no? Dándoles una serie de consejos o, pues, no sé. O sea, que son respuestas a futuros escritores. Sí, por decirlo así. Entonces, bueno, pues en ellas a veces hay una crítica directamente, o sea, muy directa, incluso a veces hasta casi cruel, y otras veces hay una ironía muy fina, que ella también traduce en todos sus poemas y demás, y decir, bueno, pues me pareció un libro muy interesante, un libro casi de cabecera para tenerlo ahí y de vez en cuando repasar alguna de esas respuestas que ella da, que nos ayudan a reflexionar sobre el tema de la escritura. Creo que tienes señaladas algunas de esas respuestas. Sí, tengo algunas. ¿Nos ves alguna? Sí, bueno, tengo señaladas algunas porque me gusta volver sobre ellas, ¿no? Pues por ejemplo, esta me llamó mucho la atención. Contesta a un tal Zonan y le dice: en apenas 3 versos ha utilizado usted más palabras grandilocuentes de las que utilizaría en nuestros días ningún verdadero poeta en una larga vida. Palabras como patria, verdad, libertad, justicia tienen su precio. Corre en ellas auténtica sangre que no ha lugar imitar con tinta. Si alguien no es capaz de unir esas palabras con una reflexión particular, mejor dejarlas para más adelante. Yo creo que esto viene muy a cuento en un momento en el que además se está utilizando mucho la palabra poesía social y que todo el mundo hace literatura de lo social. Nos vamos al siguiente, es el último. Bueno, pues este es un libro que llegó a mis manos hace muy poquito tiempo y también por casualidad a través de una amiga, de una compañera escritora que lo presentaba aquí en León y que forma parte de un proyecto muy bonito que es el Busvisser, que es un proyecto de bibliotecas móviles en el Sáhara, ¿no? Entonces, yo lo recomendaría por varias razones. Primero, porque siempre seguimos teniendo la idea de que los libros ilustrados como este y demás son escritura para niños, y yo creo que para nada. O sea, a las personas adultas también nos dan, bueno, pues una lección importante muchas veces con sus textos, con sus contenidos, y bueno, además se puede ver que la ilustración es fantástica. Y segundo, por cómo el libro está escrito. No pertenece a un autor concreto, es el proyecto de un taller de niños y niñas del Sáhara, que bajo la dirección de Gonzalo Moure, un conocido escritor de literatura infantil y juvenil en nuestro país, pues hicieron este pequeño taller de creación de una historia a partir de una frase que él empezó, y fueron añadiendo los niños y las niñas a partir de una serie de palabras, de frases, de preguntas, fueron construyendo una historia
historia que viene a recoger de alguna manera toda la tradición oral de aquel pueblo. Se presenta en este tipo apaisado porque en un lado tiene el texto en castellano y el otro lo tiene en árabe, pues como a modo de espejo. Cierra Gonzalo Moure diciendo: si te ha parecido un cuento hermoso, más hermoso aún es como se escribió. Efectivamente. Mercedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Después. Que sigas leyendo y escribiendo mucho. Gracias. Bodega Leyenda del Páramo. Tu vino, Prieto Picudo. Hay una cosa que nunca me ha pasado, siempre sé cómo empezar una entrevista. Ahora tengo tantas cosas que decir de Toque. Muy buenas, Alejandro. Hola, Toque, ¿qué tal? ¿estás? Encantado. Que no sé por dónde empezar, porque es verdad que cuando preparamos la entrevista hablamos de muchas cosas. A mí me gusta conocer un poquito más al lector. Eso está y bien. hemos tenido una charla muy amena y divertida. Muy amena y vamos a discutir un poco. Igual debatimos. Parece Más que ser, discutir, sí. Debatir. Puede ser. ¿No? Igual sí, porque vamos a hablar de libros que se basan en artistas, en grupos musicales. Algunos de los años 80 y otros de los años 90. Exactamente. También te perdono un poquito por la frase que llevas aquí tatuada, que es de Aerosmith, que es uno de mis grupos favoritos. Sí, es mi grupo favorito también. Es mi canción favorita, vamos. Bueno, 3 libros. Sí. ¿Por cuál empezamos? Por lo que tú quieras. ¿Empezamos? Yo te a ver, dejo... voy a empezar por los que recomiendo, ¿vale? Vale, venga. Después ya te cuento los que no. Vale, el primero que recomiendo es este libro del 2013, La movida madrileña y no solo madrileña. ¿Pero cuántos años tienes tú? Yo, 25. Por eso me llama tanto la atención estas cosas. Vale, no. Porque no las viví. A ver, es un libro que trata sobre eso, sobre la movida madrileña, no solo en Madrid, en toda España. Habla de los grupos de aquella época, del cine, de las salas, de los bares. Y pues para un chaval como yo, que no lo ha vivido y ha nacido después y ha oído tanto hablar de esas cosas, pues me llama mucho la atención. Y es algo que me gusta mucho, aquella época, o sea, era como muy extremo, lo veo yo, muy radical, y yo a tope con eso, o sea, me gusta muchísimo. Este libro, ¿por qué te llamó la atención? ¿Te lo recomendó alguien? Estaba buscando libros, tenía otro de este mismo autor que se llama La movida madrileña, una crónica de los 80 o algo así. Me gustó mucho y después, años más tarde, sacó este y dije, pues si es también de la movida, me gustó el otro, supongo que es como una continuación, ¿no? Una secuela, y me lo compré también, que me costó mucho encontrarlo, por cierto. ¿Este libro? Sí. ¿Sí? O sea, estaba como agotado al poco de salir, me lo compré en Madrid cuando estaba viviendo allí, o sea... La movida madrileña, ¿para ti qué supone? Ahora que la conoces un poquito más, después de haber leído este libro, ¿te hubiese gustado vivir Hombre, por en esa supuesto. época? Yo hubiera tenido un grupo en la movida y todo. ¿Un grupo de qué? ¿Como cuál, por ejemplo? Como, yo qué sé, un grupo rollo Pegamoides o algo así, con el pelo cardado, sí. Yo tengo un grupo ahora, pero somos más cutres, o sea, en aquella época era... ¿Y qué haces en el grupo? Canto. ¿Cantas? Sí. Ah, sí, eres cantante. Sí. O sea, eres maragato y cantante. Y más cosas. Sí. ¿Y cómo se llama el grupo? La Toque Banda. Soy Toque, la Toque Banda. No es muy original, tampoco nos lo curramos mucho, pero sí, ¿Qué clase de música hacéis? Hard rock. Hard rock. Sí, por eso el grunge, somos un poco ahí. Grunge. Vamos a hablar de grunge luego, ¿vale? Ah, que vamos a hablar de grunge. Vale, es que yo digo, esto no, el grunge no me pega con la movida madrileña mucho. No, con la movida perfecto todo. Vale, pega más con uno de los libros que con el libro que no recomiendo. Con el libro vale. Vale, pues la movida y no solo madrileña, de José Manuel Lechado. Este es uno de los libros que sí recomienda Toque, de la Toque Band. Vale, venga, ¿por cuál seguimos? ¿Vamos al salseo o te cuento qué otro recomiendo? Por el que recomiendas. Vale. Venga, sí. Otro libro que recomiendo es la biografía de George Michael. Salió hace poco, se murió el año pasado y la han sacado ahora hace nada. Que también digo yo, las biografías, pues cuando se acaban, ¿no? O sea, al final, todo el mundo sabe cuál es el final de la biografía, pero es uno de mis artistas favoritos y es muy interesante pues saber qué hay detrás de cada artista. O sea, a mí el cotilleo, el salseo del artista, de saber cómo hizo esas canciones, por qué, es como que todo tiene un motivo. Cuando tú eres artista, pues sacas las canciones, tienen un significado para ti, no es sacar una canción y ya. Pues las pasó bastante malas George Michael y es muy curioso, está todo aquí relatado, desde sus problemas con la discográfica, cuando dejó One, su enfermedad, tal.
está muy interesante. O sea, habla este sí de- que lo recomiendo a tope. ¿Algún episodio que destacarías de su vida? Destacaría la movida con su discográfica Sony, que según él no le daban libertad creativa y tuvieron unos juicios y él estuvo fatal en esa época. Esa época para mí es muy interesante todo eso, otros artistas cómo le apoyaban a él. Me parece muy interesante toda esa época. Yo creo que de su biografía lo más interesante es eso, su pelea. Pues George Michael, la biografía de uno de mis cantantes favoritos. Tengo ¿Te que gusta decírtelo, también? sí, me gusta muchísimo, me gusta mucho. Vale, pues ahora sí, ahora llega el debate. Este es el que nos recomiendas. Sí. A ver, di cuál es, venga. El enigma de Kurt Cobain. Kurt Cobain, ¿qué le pasa a este libro? ¿Qué le pasa a este libro? Vale, es un libro que cuenta la biografía de Kurt Cobain también, desde sus años en su pueblo hasta que se convirtió en una estrella y, bueno, el final, se puede decir, ¿no? Hasta su suicidio. En el año 94. En el año 94. ¿En el año que tú naciste? 93. 93. Casi. Vale. A ver, ¿qué pasa con Kurt Cobain? Partiendo de la base de que a mí no me gusta mucho el grunge y tal, porque yo soy de otra onda, ya te lo he contado ¿Hard antes. rock? Exactamente. Con lo que acabó el grunge fue con el hard rock. Vamos, pues. Vale. ¿Qué pasa con Kurt Cobain? A ver, él hizo muchas cosas buenas y si Nirvana se convirtió en lo que fue, pues fue por algo. O sea, hay que reconocer todo y no hay que desprestigiar a nadie, cada uno tiene sus gustos y tal. Pero a mí no me gusta ni el grunge ni Kurt Cobain. Ni Nirvana. Ni Nirvana, claro, obvio. Bueno, Dave Grohl le salva ahí un puntillo, pero... Foo Fighters sí que lo escuchas. Lo veo mejor que Nirvana. Vale. Bueno, es otro rollo también. Sí. Vale. Vale, el problema para mí es que este señor era un poco prepotente, un poco borde. Y... Eso te lo cuenta en el libro. Sí, sí, por supuesto. Luego tengo algo para leerte. Vale. Se metía con otros artistas, decía que no era compatible escuchar su música si escuchabas otra. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No puedes escuchar lo que te dé la gana y Nirvana a la vez? Para él era como que no eras verdadero fan de Nirvana si te gustaban otras cosas. Y un señor que hacía canciones depresivas, un poco básicos ellos también, en la puesta en escena, tal, no sé, es que... Hombre, era también lo que se llevaba en esa época, ¿no? En los años 90 tampoco se llevaba encima del escenario. ¿Y quién inició esas cosas? ¿Quién fue uno de los grupos más precursores del grunge? Nirvana. Y eso es lo que a mucha gente no nos gusta, que veníamos de unos 80 llenos de glitter, de cuero, de explosiones y pasamos a algo más underground, por así decirlo. O sea, que Soundgarden ni Nirvana, que son los Ni Pearl precursores Jam, de- ni Alice in Chains. Nada de eso. Vale, pero el libro no te gusta, ¿porque No, habla de Kurt Cobain y del grunge? ¿O porque el escritor lo escribe mal? A ¿Por ver, qué motivo has elegido este libro? Porque es como que te mete muy en la cabeza de Kurt Cobain. A ver, el libro está pensado para que entiendas por qué él hizo lo que hizo. Porque él se suicidó. Exactamente, es como meterse un poco en su cabeza. ¿Y quién quiere estar ahí? Vale, pero si no te gusta el grunge, ¿por qué has elegido este libro de Kurt Cobain? ¿Por el salseo? Sí, a ver, Vale. para criticar algo hay que informarse. Y también porque me interesa mucho, ya te he dicho, la historia de la música, tal, todo. Me Está gusta muy desde bien. los 80, los 90. Yo nunca opino sobre los libros que traen los lectores. Yo Opina, tengo que decirte que a mí me gusta mucho, siempre me ha gustado mucho Kurt Cobain, pero yo no sabía que él había dicho que si escuchas Nirvana no puedes escuchar otra cosa, porque entonces yo en esa época escuchaba Nirvana, Backstreet Boys, A Spice tope con los Girls, Backstreet Pearl Boys. Jam. Mira, lo que te O sea tengo que- para leer es de eso mismo. Eso te iba a decir, que me leyeras Es un una tramo, frase poquito. que dijo él, que la tengo... El propio Kurt Cobain dice: bueno, tocar delante de niños que llevan camisetas de Skid Row, grupo de hard rock, ¿qué problema hay con Skid Row? Pues que es un poco embarazoso, ¿sabes? Se ríe. Es realmente duro sobreponerse a ello, sacárselo de la cabeza y decir: bien, son solo unos niños no tontos. Quizás algún día tirarán sus discos de Skid Row y escucharán Mudhoney gracias a nosotros. A ver... ¿Por qué hay que tirar los discos de Skid Row? Kurt Cobain, ¿qué problema tienes tú con Skid Row? Para no gustarte Kurt Cobain, así llevas el pelo muy parecido. Buah, sabía que me lo ibas a decir. No hay muchos más cantantes rubios con el pelo largo. Bon Jovi, yo qué sé. Me lo dicen mucho, me lo dicen mucho. Bueno, Es la historia de mi vida, El eso. cantante creo que es, ahora no recuerdo el nombre, pero el de cantante del Nickelback pues, también. lleva También un ves, poquito- ¿por qué Kurt Cobain? Anda que no hay Claro, rubios claro. por ahí. Oye, ¿eres cantante? Sí.
Cántate un poco. Ay, no me puedes poner en este compromiso, sin la banda, sin una guitarrina, un piano. No. ¿Dónde está la guitarra? Toco el piano regu y la guitarra también. Tengo la guitarra en el coche. No. Esto se avisa y se prepara. No puedo hacer aquí el show así. Oye, Toque, muchísimas gracias por venir a Muchos Libros Después. A vosotros. Aún así, aunque a ti no te haya gustado, no el libro, sino Kurt Cobain, que la gente se lo lea para que conozca un poco más la historia del cantante. Está interesante, en verdad, ¿eh? Aunque él no lo recomienda, ¿eh? No escuchéis Nirvana, según toque. Escuchad más a George Michael y los Pegamoides de los años 80. Muchas gracias, Toque, de verdad. A vosotros. No pierdas de vista ni una sola página y disfruta de la lectura con Multiópticas Vidal. Gafas Mo, diseñadas para vivirlas solo en Multiópticas. Déjate las Mo puestas. Esther, bienvenida de nuevo a Muchos Libros Después. Muchas gracias, Emma. Teníamos ahí libros pendientes de los que hablar. Siempre. Y ya sabes que Sputnik está hecha también para ti. Genial, muchas gracias. Bueno, ya sabes, como siempre, uno que por lo menos no recomiendas, que me dices que lo que me cuesta no recomendar un libro, lo que me cuesta, pero hay que hacerlo, son las normas. Me cuesta muchísimo, pero lo voy a hacer. Venga, ¿por cuál empezamos? Empezamos por ese, ¿vale? Que como siempre en la línea de los que me cuesta decir que no recomiendo, pues no me lo he acabado. Y es además un libro que va a llamar la atención porque es de Vargas Llosa, que está también considerado a nivel internacional y por supuesto tiene muy buena literatura y sí, da gusto leer su prosa, pero quizá las historias no son mi tipo de historias. ¿Cuál es? La tía Julia y el escribidor. Y no lo tenemos. No. ¿Qué te pasó? Cuéntame, ¿qué te pasó con él? Es que no lo tengo ni en mi casa, ni siquiera. No, me lo dejaron y lo abandoné. O sea, lo empezaste a leer y Sí, dijiste, sí. hasta aquí, ¿te doy cuántas páginas? No sé, pocas, ni la mitad, no llega a la mitad ni siquiera. Así que la historia no me seduce, el tipo de prosa no me disgusta, pero prefiero leer cualquier otro libro de Vargas Llosa. Y por supuesto quiero incidir en cualquier otro libro de la literatura hispanoamericana, que me parece maravillosa y que me parece que no se puede morir una persona sin leer a Gabriel García Márquez, por ejemplo. Y entonces, si queréis elegir literatura hispanoamericana, empezad por Gabriel García Márquez. Por cierto, desde aquí me encantaría mandar un abrazo, un besazo enorme a toda la gente latina, porque nos ven muchísimo desde allí a través de nuestro canal de YouTube. Bueno, pues la literatura hispanoamericana, yo que soy profesora de lengua y literatura, la han quitado del temario en segundo de bachillerato y a mí me da igual, la han quitado de selectividad, pero en segundo de bachillerato seguimos hablando de ella y yo siempre la recomiendo porque los cuentos hispanoamericanos no están superados y el realismo mágico te abre un mundo que con la vida real de cada día no se puede explorar. ¿Y por qué no lo recomendamos? ¿Qué pasa? Por la trama desagradable y cuando un libro se queda solo en el argumento y no lo puedes extrapolar como una metáfora de la vida real, se me queda corto. Bueno, pues ese no lo recomendamos. Nos vamos a los que sí recomendamos. Sí, por sí favor. Los tenemos, ¿no? Sí, esos los tenemos. ¿Por cuál empezamos? Bueno, pues vamos a empezar por este de aquí, ¿Sí? que es Melisande, que son los sueños, un título ya peculiar. Yo creo que ya solo por el título me llamaría la atención, por el mundo de reflexionar sobre los sueños y lo que no está aquí en la vida real, pero a la vez porque el libro es muy realista. Habla de una historia cotidiana, una pareja que se enamora, con una narrativa muy novedosa, pero aprovecho para recomendar con este libro, recomendar la editorial, porque yo la empecé a leer este libro porque es de los libros del asteroide. Yo había leído antes algún otro libro como Departamento de Especulaciones en esta misma editorial. Que hablamos de él. Que hablamos de él aquí. ¿Sí? Y le dije a la persona que me lo había regalado, qué maravilla del libro, pero ¿cómo me has descubierto este hallazgo? Y él me dijo, esta editorial tiene libros siempre interesantes, sorprendentes, que con una narrativa rompedora, muy del siglo XXI, pero a la vez te engancha, o sea, no es solo experimental, es una historia que a la vez te la quieres leer. Y entonces empecé a interesarme por esta editorial, así que recomiendo en general los libros del asteroide. Y este en concreto, le dije a un alumno mío que le encanta leer, que se lo recomendaba, pero le dije, quizá para dentro de unos años. Y me dijo, ¿por qué? Y le dije, porque creo que te hago un spoiler de la vida en general. Creo que este libro habla de toda la vida, de todo lo que nos puede pasar en la vida, solo con un argumento que te enamoras, te desenamoras, así de sencillo el argumento. Sin embargo, con cada reflexión del narrador, de la narradora en este caso,
sabes todos los sentimientos que te han pasado en la vida o que te pueden llegar a pasar en el futuro. ¿Dónde está ambientado el libro? En Estados Unidos. En Estados Unidos, aunque también viajan a Grecia porque creen que allí pueden solucionar todos sus problemas. La solución está en Grecia, entonces. Sí, vale. Pues sin trabajar, al sol, y bueno, se acercan bastante a solucionar los problemas, así que quizá Grecia es la solución. Bueno, pues venga, nos vamos por el tercer libro que sí que recomiendas, creo, Sí, ¿no? Lo recomiendo muchísimo, encarecidamente y con toda mi alma, ¿Sí? que es Matar a un ruiseñor. De hecho, es un clásico, no es nada sorprendente. Yo creo que nadie recomienda este libro porque cualquier persona que se lo haya leído lo recomendará, estoy segura. Pero para mí creo que es el mejor libro que se ha escrito, sin lugar a dudas. ¿Por qué? El argumento es interesantísimo, está ahora mismo descontextualizado porque al final se remite a una historia de racismo, un prejuicio contra una hipotética agresión que realiza una persona negra cuando parece ser que solo se le acusa por el hecho de ser negro. La narradora es Scout y es una niña pequeña de unos 8 o 9 años que habla desde su inocencia de todas estas verdades de la vida tan grandes, pero gracias a que las entiende en su dimensión más sensible y más auténtica, que es la que le llega a través de su padre, un hombre viudo que la ha educado desde el amor, desde la comprensión, nunca la ha menospreciado por tener 8 años y pensar que sus ideas no sirven de nada, siempre ha tenido en cuenta sus opiniones y sus consideraciones, y gracias a eso Scout es la persona que es una niña llena de inteligencia, llena de empatía y llena de respeto hacia todo y hacia todos, sobre todo hacia su padre y hacia el trabajo que hace su padre como abogado de este injustamente acusado. Matar a un ruiseñor, este sí que lo recomendamos entonces. Es un clásico, pero es que además de la historia que te cuento, cómo está contado, yo cada vez que lo leo, que ha sido más de una vez, no puedo dejar de llorar. No puedo dejar de llorar. Pues vamos a hacer una cosa, yo me lo voy a leer, pero ¿sabes dónde nos vamos a ir las dos? ¿Dónde? A Grecia. A Grecia, Vamos que a ahí está Grecia. la solución, ahí está la solución. Hola lectores, aquí tenéis mi recomendación de esta semana para muchos libros después. Es Joel Dicker, La desaparición de Stephanie Myler. Es un libro que se acaba de publicar y yo reconozco que tiene 600 páginas, voy por la 200 y estoy esperando cortar este vídeo, terminar de trabajar y ponerme a leer. Estoy absolutamente enganchada. Él es el autor de La verdad sobre el caso Harry Quebert. Es uno de los libros más vendidos de los últimos años en todo el mundo, un libro adictivo y un libro que merece muchísimo la pena, y si no lo conocéis, que seguro que sí, os recomiendo que ahora mismo os vayáis a la librería y os lo compréis, ese y este. Entre medias escribió uno que se llama algo sobre los Baltimore. A mí lo leí, pero no, la verdad es que no me enganchó, por eso me daba un poco de miedo comenzar a leer este sobre la desaparición de Stephanie Myler. ¿Qué queréis que os diga? Estaba equivocada, es una pasada. Os veo la semana que viene en muchos libros después, que os he de decir que tengo una no recomendación para este verano. La recomendación de hoy desde Librería Sputnik es una novela independiente americana de las que nos encantan. Es Algún día este dolor te será útil, de Peter Cameron, en una edición muy cuidada de Libros del Asteroide, y que acaba con una cita que no parece muy casual por de lo que trata la novela, que dice: lo que me maravilla de un libro es que cuando lo terminas desearías que quien lo escribió fuera muy amigo tuyo y pudieras llamarlo por teléfono siempre que te apeteciera. Y es de Salinger. Y es lo que pasa con el protagonista de la novela, James, que nos cuenta su vida en el momento antes de decidir si quiere ir a la universidad o no. Su vida es muy confusa. Nos cuenta aquí episodios de cómo su familia desestructurada y su psiquiatra intentan ayudarle en estos momentos, y de cómo él intenta salir de su aislamiento. Y esto pasa en 2003 en Nueva York. Es la época posterior a los atentados y ha sido considerada como una visión muy certera de este momento en la ciudad. Lo recomendamos para todos los que les guste la literatura contemporánea, porque es un libro muy ágil, muy divertido y que engancha desde la primera página. Your love is like a roller coaster. Your love is like a roller coaster.